Estimados colegas, continuando con el curso sobre la utilización y seguridad de los psicofármacos en atención primaria, hoy veremos en detalle, o en el mayor detalle posible, un grupo de drogas que se utilizan con mucha frecuencia, pero que su eficacia y su seguridad han sido muy cuestionadas. Y nos referimos particularmente a las drogas utilizadas en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Todos sabemos que la enfermedad de Alzheimer es una patología prevalente en los pacientes añosos y que se especulaba en un principio que iba a ser una enfermedad cada vez en mayor aumento, de mayor prevalencia. Esto se cumplió hasta hace unos pocos años, donde alguna estadística ha dicho que por razones no del todo determinadas, la incidencia y la prevalencia de estas enfermedades en la población estarían descendiendo. Ahora bien, entendiendo que es una enfermedad muy frecuente y que tiene las siguientes características, como por ejemplo que evoluciona progresivamente con el deterioro de las funciones cognitivas y que además es de carácter irreversible, que conduce a la muerte del paciente en un tiempo variable, ¿no? Pero lo cierto es que puede ser muy rápidamente evolutiva en unos meses. Hay pacientes que pueden llegar a tener 15 años de evolución de la enfermedad, con lo que esto significa para el paciente y para el entorno que lo protege y que lo cuida. Hablando de esto mismo, es una enfermedad que necesita de un cuidador a partir de determinadas etapas y que en los primeros estadios, sobre todo en los leves y en el moderado particularmente, el grupo encargado del cuidado del paciente es el grupo familiar. Sin embargo, a medida que la enfermedad avanza y que se entra en las etapas graves de la enfermedad, se necesitan también cuidados especializados e incluso internación. Sin duda que es una enfermedad que el paciente la padece como tal, pero sin ningún lugar a dudas los familiares y los cuidadores tienen un estrés ligado a esta patología muy importante y que quienes a veces padecen más la enfermedad podrían ser los que conviven con el paciente que a veces que el paciente mismo. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, se hace imperioso contar con algún tipo de tratamiento sobre la base de la enfermedad que sea curativo o al menos que retrase la evolución de la enfermedad. Lo que pasa en relación al Alzheimer es que se desconoce a ciencia cierta qué es todo lo que ocurre a nivel neurobiológico. ¿Por qué? Porque se sabe que hay depósitos de proteína beta-amiloide, hay depósitos de ovillos neurofibrilares, está el tema de las proteínas tau, también, o tauopatías, también está el tema de qué es lo que pasa con los neurotransmisores, y en relación a los neurotransmisores se ha detectado que en la enfermedad de Alzheimer, uno de los primeros, no es el único, pero sí uno de los primeros elementos que puede detectarse es la alteración de la transmisión colinérgica, o sea, de la transmisión neuronal que involucra a la acetilcolina. Si nosotros vemos este gráfico que está aquí representado, veremos un botón sináptico colinérgico donde yo quisiera destacar un punto en este gráfico, que es el siguiente. Aquí donde en el círculo rojo, por decirlo de alguna manera, observamos que está la acetil-CoA y la colina, que son tomadas por una enzima que se llama, ahí está representada en un cuadrito blanco que dice chat, que es la colina acetiltransferasa, que es la que, tomando la acetilcolina y la colina, forma la acetilcolina que después es liberada al espacio sináptico y actúa como neurotransmisor. De modo aparente no, de modo seguro, pero no es el único paso que está alterado en la enfermedad de Alzheimer, se sabe que hay un déficit en el funcionamiento de la colina acetiltransferasa, lo que redunda en menor tono colinérgico, en menor síntesis y liberación de acetilcolina en la hendidura sináptica, lo que sería en parte responsable de la alteración cognitiva, al menos inicial, en la enfermedad de Alzheimer. Y observen lo siguiente. Este es un gráfico de un corte sagital del cerebro y quería remarcar dos cosas. En color naranja está remarcado lo que es la transmisión colinérgica. Y obsérvense que hay dos raíces. Una es el núcleo basal de Maynard y otra es el complejo ponto-mesencéfalo-tegmental. De aquí parten las dos raíces que llegan prácticamente a todo el sistema nervioso central,
de la transmisión colinérgica. Esto para ubicarnos en alguna medida desde el punto de vista neuroanatómico y fisiológico. Bien, en resumen, podemos especular y también en alguna medida afirmar que uno de los elementos importantes que están alterados en la enfermedad de Alzheimer de modo inicial es la transmisión colinérgica. De este modo, por lo dicho anteriormente, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que necesita, hay urgencia en poder en contar con un tratamiento que sea efectivo o paliativo con cierto grado de eficacia. Y fue así que hacia fines de la década del 90 fueron aprobadas las primeras drogas para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál fue el blanco terapéutico? O sea, ¿cómo fue que se desarrollaron estas drogas? Bueno, como decíamos anteriormente, si hay un déficit de acetilcolina, lo que se buscó con estos compuestos nuevos es incrementar el tono colinérgico, o sea, aumentar la acetilcolina en la hendidura sináptica. Y observen lo siguiente, volvemos al mismo botón sináptico, y el blanco terapéutico en el cual se desarrollaron drogas fue el siguiente. Obsérvese el círculo que está en la parte inferior de la pantalla, donde está la acetilcolinesterasa, que es la enzima encargada de degradar a la acetilcolina que se libera a la hendidura sináptica. Entonces, el objetivo terapéutico fue bloquear esta enzima, o sea, las drogas utilizadas para el tratamiento de Alzheimer, lo que buscan es bloquear esta enzima. De este modo, se disminuye la degradación de la acetilcolina, o sea, la poquita acetilcolina que llega a la hendidura sináptica no es degradada, está más tiempo. Entonces, de este modo, se potencia la transmisión colinérgica. Esta sería la base por la cual se han desarrollado los medicamentos para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Bien, entonces, breve resumen, estas drogas lo que tienen como objetivo es la inhibición de la colinesterasa, de la acetilcolinesterasa. De este modo, al inhibir la degradación, aumentaría la biodisponibilidad de la acetilcolina. De modo interesante, yo les había comentado, tanto en el hallazgo de los antidepresivos como de los antipsicóticos, el hallazgo de estos mismos ha sido se utiliza un término que es serendipia o serendipity, que es en realidad el término serendipia es una anglificación del término, pero la realidad es que la serendipia implica que es hallado de manera fortuita. En este caso no, estas drogas fueron al determinar que en la enfermedad de Alzheimer había un déficit de colina-acetiltransferasa y de acetilcolina, se buscó directamente drogas que incrementaran el tono colinérgico, o sea, tuvo un desarrollo inverso. Y hubo distintas drogas aprobadas. Acá yo en realidad hablo del donepezilo, de la ribastigmina y de la galantamina, pero en honor a la verdad, hubo una droga que fue una de las primeras utilizadas en el Alzheimer, que fue el tractacrine o tacrina, que en realidad es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, pero por su alta frecuencia de hepatotoxicidad prácticamente hoy no se utiliza para el tratamiento de esta enfermedad y han quedado básicamente estas tres drogas dentro de los inhibidores de la colinesterasa para el tratamiento del Alzheimer. Repetimos, el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina. Ahora bien, nosotros sabemos que hay una enorme cantidad de información en revistas científicas, algunas de ellas prestigiosas, en libros y en folletería que nos alcanzan los representantes de ventas de los laboratorios, que hablan de un retraso en la evolución de la enfermedad, o sea que la enfermedad se detendría con la utilización de estos compuestos, que la utilización de estos compuestos mejoraría la cognición y la conducta de los pacientes que padecen Alzheimer, y que además se ha medido, ha sido una medición indirecta, que la utilización de estos compuestos disminuye el estrés del cuidador del paciente. Como decíamos anteriormente, es una enfermedad que no solamente genera estrés y malestar en la persona que lo padece, sino en el entorno que se encarga de cuidar y asistir al paciente. Entonces, estamos inundados de este tipo de información, pero ya al poco tiempo de haber ingresado en el mercado, empiezan los primeros cuestionamientos al respecto. Y fíjense lo siguiente, este es un artículo que hace una revisión del año 1999, o sea, poquito tiempo de aparecer estas drogas, y dice si el donepezilo, en este caso es una sola droga, es efectivo para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Y observen lo siguiente, vamos a hacer ahora una revisión en relación a la seguridad y a la eficacia de estos compuestos
en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Esta investigación contó con 468 pacientes, que habría que ver si el número de la muestra estimado es adecuado para llegar a estas conclusiones. De todos modos, eran todas personas mayores de 50 años que tenían enfermedad de Alzheimer leve o moderada, que es una de las indicaciones para las cuales el donepezilo está aprobado, y evaluaron la eficacia del tratamiento en dosis de 5 o 10 miligramos durante 12 semanas. Ya acá podemos hacer un alto. 12 semanas, ¿no?, en la evolución de una enfermedad demencial, podemos, por una cuestión lógica clínica, comprender que es poco tiempo para evaluar la eficacia. No la seguridad, ¿no?, porque los efectos adversos pueden aparecer de modo reciente, pero la eficacia es poco probable, me parece, poder determinarla en una enfermedad crónica como una demencia de tipo Alzheimer con tan poco tiempo. De todos modos, esto entiendo que puede ser cuestionable. Sin embargo, lo que se halló, observen los resultados de este trabajo. 38% de los pacientes que recibían donepezilo de 10 miligramos mostraban mejoría, lo que pareciera un porcentaje importante. Fíjense lo siguiente, pero 32% de los que recibían la mitad de la dosis. No hay diferencia que sea, al menos en este punto, estadísticamente significativa entre ambos puntos. Y fíjense por último, el 18% de los pacientes que recibieron placebo en una enfermedad que es claramente orgánica, donde hay un deterioro del sistema nervioso central, mejoraron. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Es como para cuestionarse. Y fíjense lo siguiente, y esto yo creo que es uno de los puntos en los cuales nosotros tenemos que detenernos aquí. Nosotros vivimos en una época, que ya lo hemos dicho en alguna de las otras presentaciones, donde prácticamente se hace un culto de la medicina basada en la evidencia, que es cierto, en realidad es una herramienta muy útil que muchas veces nos permite hacer inferencias y dar conclusiones de situaciones que uno desde lo individual no podría realizarlo. Ahora, hacer un culto, casi un credo o un dogma, ¿no?, de la estadística o de la medicina basada en la evidencia puede tener sus riesgos porque las estadísticas pueden ser manipuladas. Y entonces, la conclusión del artículo anterior dice que estas cifras que nosotros acabamos de observar son desde el punto de vista estadístico son significativas. Bueno, ahora, estadísticamente significativo ¿es lo mismo que clínicamente significativo? Y ahí es donde nosotros podemos entrar en duda, porque los modelos matemáticos intentan reproducir un fenómeno clínico, pero que no lo hacen de manera calcada, no representan la absoluta realidad de lo que ocurre desde el punto de vista clínico. Todos aquellos que hemos participado en investigaciones y que participamos en investigaciones, sabemos que muchas veces, o no en pocas veces, la representación del resultado no condice de modo perfecto o calcado a lo que uno observó en la práctica clínica. Y fíjense lo siguiente, cuando uno analiza el artículo anterior que decía, la conclusión era que el uso de donepezilo en demencias era estadísticamente significativo, determinaron lo siguiente, ¿no?, que para determinar qué era estadísticamente significativo, tendría que haber una mejoría de 4 puntos en una escala de evaluación muy famosa para las funciones cognitivas, que se llama el ADAS-Cog. Entonces dice, bueno, 4 puntos. La realidad, quien no está familiarizado con esta escala, dice, bueno, 4 puntos, y uno lo deja casi como aceptándolo de modo directo. Ahora, ¿qué representa 4 puntos? Son 4 puntos sobre un total de 70 en la versión común clásica y de 85 puntos en la versión modificada. ¿Eso es significativo desde el punto de vista clínico? La realidad, yo no soy un experto, ni mucho menos en el ADAS-Cog, pero el sentido común me ayudaría a pensar que 4 puntos para determinar que algo es clínicamente significativo es realmente poco. Entonces, además, hay que tener en cuenta, bueno, estos 4 puntos, ¿de dónde salieron? No es un criterio objetivo, no es un criterio estadístico. Estos 4 puntos que dicen que son clínicamente significativos o estadísticamente significativos, parten de un consenso de expertos, no de un estudio estadístico. O sea, se juntan un grupo de personas y dicen, bueno, para nosotros, por nuestra experiencia clínica, una mejoría de 4 puntos es clínicamente significativa y estadísticamente significativa luego. Lo cual deja uno puede pensar que tiene un margen de error importante. Pero esto es el ADAS-Cog. Ahora pasamos al test de Mini-Mental, que
cualquier clínico, ¿no?, que trabaja en su consultorio y que le ha tocado ver este tipo de pacientes o que trabaja con pacientes añosos, está familiarizado con este tipo de escala. ¿Y saben cuál era el criterio para determinar que el test de Mini-Mental era estadísticamente significativo? Una mejoría de 1,3 puntos sobre 30. Todos los que hemos utilizado una vez, aunque sea el test de Mini-Mental, sabemos que una diferencia de un punto es la nada misma prácticamente. Y estos son los criterios que se utilizaron para determinar la eficacia del donepezilo en la revisión anterior. Bien, ¿cuál fue la conclusión de esta revisión? Que la diferencia estadísticamente encontrada no se correlaciona directamente con una mejoría clínica, son números, pero desde lo clínico dicen poco. Consideran que la mejoría clínica, evaluando los trabajos publicados en el año 1999, es incierta y a lo sumo leve, que no encontraron mejoría en la calidad de vida de los pacientes evaluados y que, y acá viene el punto más interesante de lo que nosotros vamos a desarrollar, la tasa de discontinuación por efectos adversos era mayor en la medida en que se incrementaba la dosis. Entonces, achicando un poco la conclusión, dice, de eficacia muy cuestionable con efectos adversos incuestionables. ¿Cierra esto nuestro balance costo-beneficio o riesgo-beneficio en la indicación de un paciente? Es cuestionable. Y aquí permítanme como un pequeño apartado, porque todos nos vemos muchas veces ante la necesidad de prescribir estos compuestos. Muchas veces estos compuestos los prescribimos porque el familiar lo pide, porque uno tiene la tendencia a ayudar al paciente y dice, bueno, esto será poco, pero es lo que tenemos en este momento, entonces prescribimos este compuesto o indicamos este compuesto para una persona que padece Alzheimer. Y no es cuestionable, es comprensible, en algún momento todos lo hacemos, depende de las circunstancias en las cuales nos encontramos con el paciente, pero yo creo que esta prescripción debe ser consciente, entendiendo que la mejoría es prácticamente nula y que los efectos adversos hay que estar atentos porque no están ausentes. Bueno, pero esto era del año 99, ahora pasamos al 2005, ¿no? Y entonces, esto es un artículo publicado en el British Medical Journal, prestigiosísimo órgano de difusión de investigaciones médicas, y hicieron una revisión sistemática de todo lo que había hasta el 2005. Y la conclusión a la que llegaron fueron que la mayoría de los trabajos presentaban errores metodológicos, que los beneficios clínicos eran escasos, que las bases científicas para indicar estas drogas, los inhibidores de la colinesterasa, eran cuestionables y que la impresión de cambio que decían notar los cuidadores de las personas era modesta. Sin embargo, repitiendo lo que habíamos visto en el artículo anterior, hay evidencias claras acerca de la existencia de efectos adversos importantes con el uso de estos compuestos. Y esto estaba dado también por una tasa de abandono de tratamientos por efectos adversos mucho mayor que los expuestos al placebo. Otro trabajo más, ¿no?, buscando sumar elementos que nos permitan a nosotros al menos arribar a algún tipo de conclusión al respecto, encontramos uno en el cual se comparan entre ellos 5 compuestos, que son el donepezilo, la galantamina, la ribastigmina, el tacrine, que yo les habría hablado anteriormente, y la memantina, que no es un inhibidor de la colinesterasa y que veremos a posteriori en otro de los módulos. Y evaluaron cognición, funcionamiento global, conducta y calidad de vida de los pacientes. Encontraron 96 publicaciones sobre 59 estudios, o sea, un número contundente, pero, aclaran, la mayoría de los estudios no era mayor a 6 meses y dicen, entre ellos, no en respecto al placebo, no hallaron diferencias en la conducta y en la cognición. O sea que, más o menos, en la poca eficacia serían parecidos. Pero dijeron que el reporte de efectos adversos no había sido, es curioso esto, ¿no? No había sido muy controlado. O sea, como que apuntaban mucho a la eficacia y poco a la presencia de efectos adversos en unas drogas que ya se sabía que podían provocar efectos adversos. Dice que había una falta de definición clara de lo que es estadísticamente significativo, dice lo que lo hacía como en un terreno más bien pantanoso, poco claro. Había una evaluación muy limitada en la evolución de la conducta y la calidad de vida y una escasa comparación directa entre los distintos tratamientos.
Entonces, dice, los resultados son estadísticamente significativos, pero la mejoría clínica es escasa. Volvemos a lo mismo, se demuestra que hay una diferencia estadística, pero clínica pareciera no ser tan relevante. Y acá vamos a un punto muy importante, que es, bueno, hablamos de efectos adversos, pero ¿de qué efectos adversos hablamos? Nosotros tenemos que pensar desde el punto de vista fisiológico. Entonces, lo que ocurre en el organismo cuando uno indica un inhibidor de la colinesterasa es que aumenta el tono de la acetilcolina, aumenta la cantidad y la concentración de la acetilcolina. Entonces estamos incrementando el tono colinérgico. Entonces, por un lado, el primer efecto adverso detectado es la presencia de náuseas, diarrea y pérdida de peso. La pérdida de peso puede ser muy importante. Imagínense en un paciente con una enfermedad de Alzheimer, que en general hay una parte del estadio que ya le cuesta alimentarse, deglutir. No es un efecto adverso bienvenido y es una de las causas por las cuales uno debe interrumpir el tratamiento. Ni que hablar, ¿no?, la presencia de náuseas y diarrea. A su vez, la galantamina y el donepezilo, dicen, se ha demostrado que aumentan la mortalidad por causas vasculares, ¿no? Tanto a nivel del sistema nervioso, o sea, de ACV, puede aumentar la frecuencia de ACV, como de infarto agudo de miocardio y otras patologías cardiovasculares. ¿Por qué? Entonces nosotros lo que podemos especular es lo siguiente, decía recién, pensando desde el punto de vista fisiológico para finalizar este módulo, el aumento de la concentración de acetilcolina en las terminales sinápticas provoca, ¿no?, a nivel gastrointestinal, provoca aumento de secreción de ácido. Si yo provoco en el estómago aumento de secreción de ácido, tengo mayor riesgo de gastritis, de úlcera y de sangrado. Ni que hablar que la mayoría de estos pacientes consumen antiinflamatorios no esteroides como aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, el que fuere. Entonces estamos agregando un elemento que aumenta la posibilidad de lesiones gástricas. Por otro lado, está demostrado que el aumento del tono colinérgico disminuye el calibre, favorece la broncoconstricción. Por lo cual, un paciente EPOC, uno debería tener muchísimo cuidado en la prescripción de este tipo de compuestos. Y esta es una especulación personal, pero creo que es una realidad clínica, que si uno aumenta la acetilcolina, está aumentando el tono parasimpático a nivel cardíaco. Por lo tanto, si uno aumenta el tono parasimpático, está disminuyendo la frecuencia cardíaca. Esto en pacientes con tendencia a bradicardia, ya sea por una causa de bloqueo o por la causa farmacológica que fuere, podría traer consecuencias a nivel cardiovascular de tipo importante. Bueno, finalizamos este primer módulo y continuaremos de modo siguiente con trastornos cognitivos leves y con el desarrollo de memantina y conclusiones de lo dicho en el siguiente. Muchas gracias.